En este programa especial, antesala de la cobertura que el canal va a dar al discurso del presidente y a todos los eventos del día, justamente a lo largo del día, valga la redundancia, vamos a conversar ahora con la licenciada Carolina Serrata, abogada y politóloga, candidata a la vicepresidencia del PRM, pero vamos a hablar con la abogada y la politóloga porque hoy el tema del día es justamente las expectativas en relación al discurso, a la presentación de memoria del presidente Danilo Medina. Carolina, buenos días, bienvenido, encantado. Muy buenos días, don Ramón, muy buenos días. Hola, Jacqueline. Carolina, bienvenida. Muchísimas gracias. Ciertamente la población dominicana tiene bastantes expectativas en el día de hoy para ver qué realmente serán las informaciones que nos dará el presidente Danilo Medina. Como abogada, politóloga y opositora. Exacto. Porque ahí tenemos tres condiciones. Tres condiciones. Sí, Carolina no puede ser objetiva e imparcial, porque es opositora. Es decir, vamos a tratar de que ¿qué sí. ¿Qué tú esperas que el presidente diga en su discurso? Bueno, de los temas principalmente que nosotros, como población dominicana, porque sí, ciertamente tenemos que tratar de ser objetivos, el presidente de la República debe de tratar de hablar sobre el tema de la corrupción, especialmente corrupción, el tema de la inseguridad ciudadana y otro de los temas también, el tema de la inmigración haitiana, que lo vemos latente, que independientemente él se ha referido principalmente en el altar de la patria, recientemente vimos que es una referencia, pero queremos ver acciones, cuáles son sus planes en cuanto a eso. Sin embargo, Carolina, de ese tema, de la inmigración haitiana, el Partido Revolucionario Moderno no ha fijado una posición contundente y de hecho ha dejado que sean otros quien pongan ese tema en la agenda. Realmente el Partido Revolucionario Moderno en otras ocasiones realmente sí se ha referido. Pero muy light. Mira, de una manera tangencial, pero no ha fijado una posición contundente al respecto. Mira, fíjate, en el caso del tema haitiano, nosotros entendemos que el presidente de la República debe de tener mano dura al respecto, porque independientemente nosotros tenemos una sentencia. ¿A qué tú llamas mano dura? Mano dura a aplicar lo que es la ley. Que la Constitución. Lo que la Constitución manda, lo que la misma y las leyes. Las leyes, los reglamentos y lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional que ya ha sido emitido. Vemos como organismos internacionales, pues ya nos llaman a un diálogo, dicho sea de paso, pero más que un diálogo nosotros entendemos que... O nos quieren imponer un diálogo. Nos quieren imponer. Porque eso es una injerencia. Ver que más del 84% de los inmigrantes en la República Dominicana son haitianos, pues estamos en víspera entonces de tener algún tipo de invasión. No tenemos nada en contra de nuestros vecinos haitianos, entendemos que son personas nobles que vienen a trabajar, pero también tenemos que entender que aunque somos una isla y compartimos la isla en los diferentes países, cada quien tiene que quedarse en su territorio y eso es obligación inminente del presidente y del gobierno central. Lo que realmente vemos que en la actualidad un sinnúmero de personas indocumentadas lo que están es regularizando su estatus y otras entonces no vemos qué es lo que hacen en la República Dominicana y cuál es la respuesta que el presidente de la República le va a dar a la ciudadanía y tanto destacar que esto coincide incluso con el día de hoy que es nuestra independencia de la República. Exacto. Entonces quedamos con el tema de la inmigración, con el tema de... ¿Cuál fue el primero que tú te referiste? El tema de la impunidad. De la impunidad, de la corrupción. Entonces hay otro tema que yo he visto que la gente cuando las entrevistan en la calle mencionan el tema de la seguridad ciudadana. Sí, es más, mencionan primero la seguridad y después la corrupción. Es correcto. De hecho, cuando empecé realmente el primer tema que traté fue el tema de la inseguridad ciudadana, porque lamentablemente nosotros salimos en la República Dominicana, no importa la hora del día, y las olas de atraco, de la delincuencia, que todos lo padecemos, no importa en el sector en el cual nosotros nos podamos desenvolver, y es un tema que el presidente de la República debe de hablar y nosotros esperamos en su rendición de cuentas, qué ha hecho para evitar este tipo de cosas, los presupuestos también de participación que le da a las diferentes autoridades como Policía Nacional, como Poder Judicial, qué se está haciendo para poder disminuir la inseguridad, la delincuencia, porque... lamentablemente, sin ánimo de verme parcializada, pero vemos que no se ha hecho grandes cosas, independientemente también el tema económico, por igual, o sea, vemos que... ¿En qué sentido? Vemos que el mismo BID establece sobre un crecimiento en la República Dominicana, pero eso no se refleja en la población, eso no se refleja en ninguna de la población dominicana. Entonces entendemos que el presidente de la República, esperamos que en su rendición de cuentas, independientemente de hablar de las obras que ya se ha realizado, pues nos explique cuáles son sus propuestas y qué es lo que va a hacer de cara a esta nueva legislatura. Carolina, ¿tú ves sombras y luces en este gobierno? ¿Tú le ves alguna luz?
Bueno, en realidad tenemos personas, como todos los gobiernos, que tendrán sus luces, pero lamentablemente... ¿Cómo va a ser? Siendo justa. No, lamentablemente esta es la sexta ocasión que el presidente de la República se va a presentar al Congreso y nosotros no vemos luces en este momento. Lamentablemente estamos en la República Dominicana retrocediendo porque es lo mismo que hablábamos de la inseguridad ciudadana, cuando vemos un poder, también un poder judicial, que lo he tocado en varias ocasiones, que muchas veces ha tenido que tirarse a las calles exigiendo un presupuesto mínimo de participación, cuando vemos una Policía Nacional totalmente desgastada, que no puede dar un servicio plenamente a la ciudadanía dominicana. Entonces, con un tema tan latente como este, en los casos de corrupción, como vemos que las diferentes obras todavía siguen y no sé, todavía el gobierno de la República no explica al respecto. No puedo decirte que vemos luces, lamentablemente. Carolina, muchísimas gracias. Queríamos otros temas contigo, te invitaremos más adelante, pero el tema de hoy es el discurso del presidente. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Gracias, Carolina. Nos vamos a comerciales, volvemos entonces con otra invitada, la licenciada Leni García, abogada, politóloga, comunicadora, forma parte del equipo de Telenoticias, así que con ella también el tema de las expectativas en torno al discurso del presidente Danilo Medina. Por esa transmisión desde la casa o desde la parte frontal de la casa del presidente de la República. En esta segunda entrevista estelar vamos a conversar con la licenciada Leni García. Ella es abogada, politóloga, gran comunicadora, forma parte del equipo de Telenoticias, que también tendrá una larga cobertura a lo largo de todo este día. Ella ha tenido la gentileza de bien tempranito estar con nosotros. Así Leni, es. Encantada, es un placer compartir de nuevo contigo. El placer siempre es nuestro de venir y participar en este programa de tanta valía y que tiene tantos años ya como protagonista de la audiencia dominicana. Y muy buenos días a ustedes. Gracias por la sintonía. Yo le voy a dar la palabra a la dama para que sea de dama a dama la primera pregunta. Bueno, muchas gracias. Sí, Leni, yo quiero, como todos los dominicanos, tenemos muchas expectativas en cuanto a la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina ante el Congreso Nacional. Esta es la sexta ocasión que lo hace como presidente de la República. Y bueno, como decía Ramón al inicio, cada dominicano, cada persona tiene ante sí una agenda de lo que cree que el presidente debe agotar en esta rendición de cuentas. La abogada y la politóloga, ¿qué piensa? Y como el pulso de lo que está pasando en el país, ¿cuáles tú piensas que deben ser los temas que el presidente debe agotar hoy en esta rendición de cuentas? Lo primero que quisiera destacar para que la audiencia esté edificada es cuál es el sentido y el objetivo del discurso que tiene que presentar el presidente hoy al país. Y está establecido en el artículo 114 de la Constitución Dominicana. Muchas veces los ciudadanos esperamos que en estos discursos se tomen y se toquen temas cardinales, pero lo que manda la Constitución es muy claro: rendir cuentas de la parte financiera y presupuestaria del año anterior y explicarle o presentar cuáles serían las prioridades a ejecutar en el nuevo presupuesto que se esté ejecutando en el año en curso. Y digo esto porque siempre, luego del discurso, se dan las críticas de que si rindió cuenta o no rindió cuenta, si estás conforme o no con el discurso del presidente. El discurso del presidente, el discurso, y no de Danilo Medina, de los presidentes de la República para el 27 de febrero es rendir cuentas. Y rendir cuentas significa explicarle a la población en qué se ha invertido el dinero, cuáles son los planes, cuáles son los proyectos. Pero Leni, justamente, para cada tema de lo que la gente reclama, tiene que ver en cierta forma con el presupuesto. No siempre, hay temas que a veces se salen de lo que es la rendición de cuenta como tal. Ahora, en mi caso, y entiendo que de modo general hay muchos temas neurálgicos que en este momento la población está esperando que el presidente haga referencia. Dentro de estos temas... Porque siempre lo hacen los presidentes. Es una costumbre. Y dicen algunas cositas que a veces aprovechan el escenario y no está mal, pero quizás es la salvedad porque no todo el mundo tiene claro de qué se trata y cuál es el objetivo de la rendición de cuentas. Entonces, para dar una opinión certera o no, primero tenemos que saber qué manda la Constitución para luego poder emitir una opinión a favor o en contra del discurso. La Constitución, de hecho, lo que manda es depositar las memorias. No necesariamente tiene el presidente que hacer una locución pública, pero eso ha sido ya costumbre
en el argot político y de los diferentes gobiernos que ha tenido la República Dominicana. Los temas neurálgicos en este momento, sin lugar a dudas, el tema sigue siendo el tema de la inseguridad ciudadana y la criminalidad, los feminicidios, que están todos prácticamente englobados dentro del mismo esquema. La justicia, quizás puntualizaría algunos aspectos relacionados con los casos que fueron llevados a la justicia por temas de corrupción y demás. Temas muy importantes también que entiendo el presidente tocará en este momento, ley de partidos y de garantías electorales. Creo que es un buen escenario para que el presidente pueda buscar la manera, estando allí en la Asamblea y que hoy inicia una nueva legislatura, para que por definitiva nuestro país pueda tener y gozar de estas importantes normativas. El presidente ha hecho costumbre en todas sus rendiciones de cuentas catapultar un tema con el cual él conecta con la población. Sí. ¿Cuál será el gran tema de este año? Esa es la Sí. pregunta. Yo creo que pudiera estar direccionado con lo relativo a ley de partidos y de garantías electorales, y también el tema del transporte, tomando en cuenta que en los próximos días será inaugurado, puesto ya al servicio de la población, lo que es el telesférico de Santo Domingo, y las nuevas medidas que se están tomando desde el Intran para organizar lo que es el transporte y demás. Son temas Leni, vitales ¿pero tú para crees el que la país. ley de partidos es un tema que realmente le impacta a la población dominicana? Le impacta y la gente está pendiente. Son 20 años donde en todos los medios de comunicación, la sociedad civil y diferentes sectores Pero por encima han del estado tema abogando por esos corrupción, por encima del tema de la inmigración ilegal, por encima del tema de la deuda. Lo que pasa O sea, es que, como te explicaba, son momentos donde los presidentes, y Danilo ha sido experto en esta parte, aprovechan un tema puntual. Tiene por que eso, ser un tema, pero es tiene que un ser tema que impacte a todo. ¿Y cuál será? Claro, pero un tema con que se puedan mostrar resultados tangibles en el momento. El tema de la corrupción es un tema que a todos nos preocupa, que la población está muy pendiente, pero ¿qué puede hacer el presidente o qué puede mostrar para conectar con la población de una manera positiva en este tema? Creo que no hay mucho que mostrar en ese sentido. Pero tampoco en la ley de partidos, cuando el comité político duró 4 meses para decidir si buscaba una comisión o no de expertos constitucionales. Pero entonces, puede aprovechar el momento, logros. puede aprovechar el momento para, justamente partiendo de eso, posicionar la ley de partidos y de garantías electorales y su disponibilidad a promover la aprobación de estas importantes normativas, tomando en cuenta que su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, es partido mayoritario en el Palacio del Congreso, como explicaba el señor Ramón Núñez. Sí. Son muchos temas. En alguna ocasión fue la Barrigol fue... La Barrigol, catapulta. Loma Miranda fue uno de los Sí. temas neurálgicos. En el discurso del Y año entonces pasado ahora- fue el tema de la Se inseguridad se referirá ciudadana, a las lo- reformas se referirá a los a la policías, explotación militares. de San Juan de la Maguana. Es un tema también. Es un tema neurálgico. Yo estoy con muchas expectativas, igual que todos, porque en realidad no sabemos cuál va a ser ese gran tema. Ahora mismo tiene el presidente también de frente el tema migratorio nuevamente. Creo que en cierto punto se ha salido de las manos, se habla y se pide varias organizaciones internacionales un supuesto consenso, pero ¿qué vamos a consensuar? El único consenso que hay que consensuar aquí es que se aplique nuestra ¿Eso es normativa una injerencia, migratoria. Lenny? Para mí, Pudiera ser, hay que ver cuál es el tipo de consenso que planifica, pero una injerencia pasiva. Quizás el presidente pueda referirse a ese porque tema. nos están poniendo una agenda de fuera y nos están diciendo cómo debemos hacerla y cuál debe ser el resultado. Entonces, eso es una injerencia. Yo entiendo que en muchos casos, no solamente en ese tema, en varias ocasiones otros gobiernos con quizás más poder que el nuestro, indudablemente han tratado de una u otra forma de tener una injerencia pasiva. Pasó en el año 2016 con el proceso electoral. Creo que ese puede ser un buen tema para el tema de minas y demás, y con el tema migratorio para el presidente catapultarse en lo que es su discurso. Hay algo muy importante y es lo relativo a la inseguridad ciudadana, que el presidente en el discurso del año pasado, en su rendición de cuentas, hizo mucho énfasis en este tema. Pero aunque se tomaron medidas,
Creo que sigue siendo uno de los temas de mayor preocupación para toda la población, y sería importante y oportuno que el presidente anuncie medidas vitales que puedan dar resultados inmediatos con relación a este tema, que siguen creciendo y que cada día afecta más a la familia dominicana. Otro tema es lo relativo al endeudamiento público. El FMI en su reciente informe ha hecho recomendaciones muy puntuales, pero el presidente tiene a su favor que conforme con el FMI la economía crecerá en un 5.5%. Eso es una noticia que desde el punto de vista macroeconómico resulta favorable para cualquier nación y sobre todo un país como el nuestro, que vive en cierta forma, su principal fuente de ingresos es el turismo, y la estabilidad económica, sin lugar a duda, atrae la inversión y le da seguridad a los inversionistas extranjeros. Es economista también. Lenny García, muchísimas gracias. Yo sé que tomar una bola de cristal y predecir lo que el presidente... Es más sencillo analizar el discurso esta tarde y esta noche. Claro. Muchísimas gracias, Lenny García. Gracias por participación en la gentileza. Yo lo que sí espero, y así ha sido, que el presidente va a emitir un discurso optimista, esperanzador, y espero que también sea equilibrado. Magnífico. Muchísimas gracias de nuevo, Lenny García. Nos vamos a comerciales. Continuamos con esta antesala de la cobertura que tiene Telesistema Dominicano al discurso del presidente Danilo Medina.